Ventilación. La ventilación es el intercambio de gases en el sistema respiratorio. Hay dos tipos de ventilación: pulmonar y alveolar. La ventilación pulmonar se refiere al intercambio total de gases entre la atmósfera y los pulmones. La ventilación alveolar es el intercambio de gases en el sector pulmonar que ejerce esa función. La ventilación requiere un sistema de vías aéreas abiertas y una diferencia de presión que movilice el aire hacia los pulmones y desde estos. Es afectada por la posición del cuerpo y por el volumen pulmonar, así como por enfermedades de los sistemas cardíaco y respiratorio. Distribución de la ventilación. La distribución de la ventilación entre el vértice y la base del pulmón varía con la posición corporal y el peso del pulmón y los efectos de la gravedad sobre la presión intrapleural. La distensibilidad refleja el cambio en el volumen que se produce con una variación en la presión. Es menor en los alveolos completamente expandidos, que tienen dificultad para contener más aire, y es mayor en los alveolos menos insuflados. En la posición sentada o de pie, la gravedad lleva hacia abajo al pulmón y hace que la presión intrapleural en el vértice del pulmón se torne más negativa que en la base. En consecuencia, los alveolos del vértice están más expandidos y son menos distensibles que los de la base del pulmón. Lo mismo se aplica a la distensibilidad en las porciones declives del pulmón en decúbito dorsal o lateral. En decúbito dorsal, la ventilación en las partes más inferiores, abre paréntesis, posteriores, cierra paréntesis, del pulmón es más intensa que la de las partes más altas, abre paréntesis, anteriores, cierra paréntesis. En decúbito lateral, abre paréntesis, es decir, recostado en un lado, cierra paréntesis, el pulmón en declive se ventila mejor. La distribución de la ventilación también es influida por los volúmenes pulmonares. Durante la inspiración completa, en posición sedente o de pie, las vías aéreas están abiertas y el aire se desplaza hacia las porciones más distensibles del pulmón inferior. Con volúmenes pulmonares bajos sucede lo contrario. A la capacidad residual funcional, la presión pleural en la base del pulmón excede la presión de las vías aéreas que comprime a estas, de manera que la ventilación se reduce notablemente. En contraste, las vías aéreas en el vértice del pulmón permanecen abiertas y esta zona está bien ventilada. Incluso con bajos volúmenes pulmonares, algo de aire permanece en los alveolos de la porción inferior de los pulmones y evita su colapso. De acuerdo con la ley de Laplace, abre paréntesis, considerada anteriormente, cierra paréntesis, la presión necesaria para superar la tensión en la pared de una esfera o de un conducto elástico está inversamente relacionada con su radio. Por lo tanto, las vías aéreas pequeñas se cierran primero y atrapan algo de aire en los alveolos. Puede haber mayor atrapamiento en los alveolos de la parte inferior de los pulmones en los ancianos y en pacientes con neumopatías, abre paréntesis, por ejemplo, enfisema, cierra paréntesis. Se considera que esta enfermedad es el resultado de la pérdida de la propiedad de retracción elástica de los pulmones, de manera que la presión intrapleural creada por la retracción elástica del pulmón y de la pared torácica se hace menos negativa. En estos pacientes, el cierre de la vía aérea se produce al final de volúmenes pulmonares normales, en lugar de volúmenes pulmonares bajos,
y quedan atrapadas grandes cantidades de aire. Perfusión. Entre las funciones principales de la circulación pulmonar se halla la perfusión o provisión de flujo sanguíneo a los sectores del pulmón en donde se efectúa el intercambio gaseoso. La circulación pulmonar desempeña varias funciones importantes, además del intercambio gaseoso. Filtra toda la sangre que se desplaza del lado derecho de la circulación hacia el izquierdo. Elimina la mayoría de los tromboémbolos que pueden formarse y sirve como reservorio de sangre para el lado izquierdo del corazón. La función de intercambio gaseoso de los pulmones requiere un flujo de sangre continuo a través de la porción respiratoria de los pulmones. La sangre no oxigenada ingresa en los pulmones a través de la arteria pulmonar, que tiene su origen en el lado derecho del corazón y penetra en el pulmón a nivel del ilio junto con los bronquios principales. Las arterias pulmonares se ramifican de una manera similar a las de las vías aéreas. Las arterias pulmonares pequeñas acompañan a los bronquios en su recorrido hacia los lóbulos. La red de capilares en la porción respiratoria de los pulmones es tan densa que muchas veces se describe el flujo en estos vasos como similar a una lámina de sangre. La sangre capilar oxigenada es recogida por las venas pulmonares pequeñas de los lóbulos y posteriormente se dirige a venas más grandes para desembocar en las 4 venas pulmonares principales que desembocan en la aurícula izquierda. Los vasos sanguíneos pulmonares son más delgados, más distensibles y ofrecen menos resistencia al flujo que los de la circulación sistémica, y las presiones en el sistema pulmonar son mucho menores. Abre paréntesis, por ejemplo, 22,8 milímetros de mercurio en comparación con 120,70 milímetros de mercurio. Cierra paréntesis. La presión y la resistencia bajas de la circulación pulmonar da cabida a volúmenes variables de sangre de la circulación sistémica sin que se produzcan signos y síntomas de congestión. El volumen en la circulación pulmonar es de aproximadamente 500 ml y alrededor de 100 ml se localizan en el lecho capilar pulmonar. Cuando la salida de sangre del ventrículo derecho y el ingreso en el ventrículo izquierdo son iguales, el flujo sanguíneo pulmonar se mantiene constante. Las pequeñas diferencias entre el ingreso y el egreso de sangre pueden producir grandes cambios en el volumen pulmonar si las diferencias se mantienen durante varios latidos. El movimiento de sangre a través del lecho capilar pulmonar requiere que la presión media de la arteria pulmonar sea mayor que la presión venosa pulmonar media. La presión venosa pulmonar aumenta en la insuficiencia cardíaca izquierda y hace que la sangre se acumule en el lecho capilar, con el edema pulmonar consiguiente. Distribución del flujo sanguíneo y posición corporal. Como con la ventilación, la distribución del flujo sanguíneo pulmonar es influida por la posición del cuerpo y la gravedad. En la posición erecta, la distancia de los vértices del pulmón por encima del nivel del corazón puede exceder las capacidades de perfusión de la presión media de la arteria pulmonar. Abre paréntesis. Aproximadamente 12 milímetros de mercurio, cierra paréntesis. Por lo tanto, el flujo sanguíneo en el vértice es menor que en la base de los pulmones. En decúbito dorsal, los pulmones y el corazón están al mismo nivel, y el flujo sanguíneo hacia el vértice y la base de los pulmones resulta más uniforme. En esta posición, el flujo sanguíneo
a la porción posterior o declive, abre paréntesis, por ejemplo, base del pulmón en decúbito lateral, cierra paréntesis, supera el flujo en las porciones anterior o no declives de los pulmones. Vasoconstricción inducida por hipoxia. Los vasos sanguíneos de la circulación pulmonar experimentan vasoconstricción pronunciada cuando están expuestos a la hipoxia. El mecanismo preciso de esta respuesta no es claro. Cuando el nivel de oxígeno alveolar desciende por debajo de 60 milímetros de mercurio, puede producirse vasoconstricción importante, y con niveles de oxígeno muy bajos, el flujo local puede quedar casi abolido. En la hipoxia regional, como ocurre con la atelectasia, la vasoconstricción está localizada en una región específica del pulmón. La vasoconstricción tiene el efecto de aportar el flujo sanguíneo de las regiones hipóxicas de los pulmones. Cuando la hipoxia alveolar cesa, el flujo sanguíneo es restablecido. La hipoxia generalizada ocasiona vasoconstricción en todo el pulmón. Se produce vasoconstricción sistémica cuando la presión parcial de oxígeno disminuye en las grandes altitudes, o bien se observa en pacientes con hipoxia crónica como consecuencia de una enfermedad pulmonar. La hipoxia prolongada puede conducir a hipertensión pulmonar y aumento de la carga de trabajo en el corazón derecho. El pH sanguíneo bajo también ocasiona vasoconstricción, especialmente cuando existe hipoxia alveolar, abre paréntesis, por ejemplo durante el shock circulatorio, cierra paréntesis. Difusión. Hay dos tipos de movimiento de aire en el pulmón: la ventilación y la difusión. La ventilación se produce en las vías aéreas de conducción y es controlada por las diferencias de presión entre la boca y las vías aéreas pulmonares. La difusión se refiere al movimiento de los gases en los alveolos y a través de la membrana capilar alveolar. La difusión de gases en el pulmón puede ser descrita por la ley de Fick. La ley de Fick establece que el volumen de un gas que se difunde a través de una membrana por unidad de tiempo es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas, la superficie de la membrana y el coeficiente de difusión, y es inversamente proporcional al espesor de la membrana. Varios factores influyen en la difusión de los gases en el pulmón. La administración de concentraciones elevadas de oxígeno aumenta la diferencia de la presión parcial entre los dos lados de la membrana e incrementa la difusión del gas. Las enfermedades que destruyen el tejido pulmonar, abre paréntesis, es decir, la superficie de difusión, cierra paréntesis, o que aumentan el espesor de la membrana alveolo-capilar, afectan adversamente la capacidad de difusión de los pulmones. La resección de un pulmón, por ejemplo, reduce la capacidad de difusión a la mitad. El espesor de la membrana alveolo-capilar y la distancia de difusión aumentan en pacientes con edema pulmonar o neumonía. Las características del gas y su peso molecular y su solubilidad constituyen el coeficiente de difusión y determinan la rapidez con la cual el gas se difunde a través de las membranas respiratorias. Por ejemplo, el dióxido de carbono se difunde 20 veces más rápidamente que el oxígeno por su mayor solubilidad en las membranas respiratorias.